Hola, buenos días, jabalíes, jabalinas. Hace muchos días que nos hacíamos un vídeo sobre temas así para reflexionar, para pensar como hacíamos en el tema del confinamiento más estricto. Pero teníamos pendiente explicaros qué había pasado con nuestro profe. ¿Os acordáis que os dijimos que lo echaban del cole? Y estuvimos intentando esforzarnos en lo máximo posible, escribiendo, uniéndonos todas las familias para que se quedara, porque era un profesor, bueno, es un profesor excepcional. Lo que pasa es que ya sabéis cómo funciona el sistema y hay muchas cosas pues, que no interesan, ¿no? No interesa demasiado que personas que quieren cambiar las cosas se queden porque nos trastocan un poco todo, pero sobre todo nos trastocan la estructura de poder y eso no mola. Total, que ya os contaremos más ampliamente. Os quería haber compartido algunos de los escritos que habíamos hecho porque me dediqué yo a hacer los escritos, pero como están firmados por todas las familias y se hicieron, pues eso, ¿no? Teniendo en cuenta todas las necesidades, inquietudes y características de todas las familias, he preferido no compartirlo y en caso de más adelante, cuando pueda, pues os pasaré un escrito variado, ¿vale? Que solo nos involucra a nosotros para que podáis ver un poco pues, cómo había ido el tema y cómo se quedó y cuáles han sido nuestras últimas declaraciones en este caso, ¿no? En fin, una de las cosas que sí que ha pasado cuando hemos vivido esta situación es que muchas familias que normalmente no hablamos nunca, porque yo, por ejemplo, no había tenido un problema nunca en el colegio y mis hijos, que yo sepa, no han tenido nunca ningún problema. Entonces, claro, eh, una de las cosas que ha pasado al empezar a hablar con todas las familias es darnos cuenta que hay muchos más problemas de los que nosotros pensábamos. Y no en nuestro colegio, en todos, porque este tema una vez lo sacas fuera y empiezas a hablar pues, con clientes, con amigos, con gente del club, ¿no? Por ejemplo, por deciros algo. Y te empiezan a contar, Buah, es que mi niño también pasó, es que nosotros lo pasamos muy mal porque en nuestro colegio pasó tal. Y realmente hay un tema, este tema del que vamos a hablar hoy, es tan invisible que cuando nos hemos dado cuenta del tamaño que tiene, estamos realmente asustados de lo que hay, ¿no? Vamos a hablar del bullying, vamos a hablar del bullying, del acoso y de las situaciones que viven nuestros niños, niñas y jóvenes en sus centros educativos, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya sabéis que nosotros no solemos tratar los temas ni desde un punto de vista morboso ni desde el punto de vista habitual, porque sobre ese tipo de ideas ya tenéis mogollón de información, tenéis un montón de ayudas, desde a través de figuras y referentes sociales, músicos, etcétera, etcétera, a reportajes, noticias. Nosotros queremos llevar la reflexión a otro lado. Queremos empezar a pensar ¿por qué pasa esto? O sea, vamos a dar por sentado, y lo damos por sentado porque lo hemos constatado, que esto pasa en todos los colegios y en todas partes. Entonces, en este sentido, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues nosotros lo que queremos es intentar, en la medida de lo posible, que nos planteemos dónde nace el bullying de una manera humilde, reconociendo nuestra responsabilidad individual y a partir de ahí que intentemos ver entre todos y todas cómo lo podemos cambiar. Yo me he hecho un esquemita, ¿vale? Con algunas cosas que vamos a hablar y os voy a ir compartiendo algunos datos, algunas informaciones. He buscado cosas que fueran muy sencillitas, luego a partir de cada uno de los datos vosotros podéis ir profundizando en cada uno de los temas, ¿vale? Como siempre, os voy a hablar primero de los sesgos cognitivos. Es una cosa que ya conocéis. Hemos hablado muchísimas veces de las trampas que nos hacemos en el cerebro al solitario para poder entender el mundo que nos rodea. Os voy a compartir un artículo muy sencillito, ¿eh? Ya os he dicho que va a ser muy fácil. Y lo que sí que os dejo, supongo que estáis viendo la pantalla, lo que sí que os voy a dejar es aquí al lado, a ver si me deja, a ver. Vale. En este artículo que tenemos un resumen muy simple y al mínimo de qué son más o menos los sesgos cognitivos y cómo funcionan, sí que os voy a dejar, si veis la pestaña de arriba, El cazador de cerebros, que es una serie de reportajes de la 2 que están muy bien, los tenéis en a la carta y vais viendo cómo funciona vuestro cerebro en los temas que os parezcan más interesantes o que más falta os hagan, ¿vale? Pero nos vamos aquí a los sesgos. Un sesgo o prejuicio cognitivo es una interpretación errónea e ilógica de la información disponible al dar demasiada importancia o demasiada poca a algunos aspectos. ¿Qué pasa con esto?
esto es importante. No es que lo hagamos queriendo, no es que seamos, que lo estemos decidiendo. Es simplemente que tenemos tantísima información, tantos datos a nuestro alrededor, y más hoy, que es imposible que lo podamos analizar de golpe. Entonces, no lo podemos analizar todo, por lo cual, ¿qué hacemos? Tiramos de intuición, intentamos pues, elegir aquello que nos suena, de la experiencia que hemos tenido, etcétera, etcétera, los prejuicios, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, pues hay diferentes sesgos cognitivos, ¿vale? Vamos a hablar de los más básicos que nos hablan en este artículo porque son los más fáciles y son los que nos afectan a todos siempre. Es la razón por la que, por ejemplo, los seres humanos estamos siempre tan enfrentados, ¿no? Y que no podemos ponernos de acuerdo nunca. Vamos a ver, ¿qué pasa? El sesgo de confirmación. Aceptamos todas las pruebas que apoyan nuestra idea. Quiere decir, cuando yo busco información, cuando yo pongo una emisora de radio, cuando yo busco a un comunicador o comunicadora, cuando me compro un libro, cuando elijo un lugar al que ir, pues yo qué sé, para oír una conferencia o para conocer a gente, algo tan simple como eso, ya de antemano yo estoy eligiendo aquello que ya corrobora lo que yo sé. Es decir, la información que me llega, ya me lo monto de manera que corrobore y afirme aquello que yo sé de antemano. Imaginaros la poca posibilidades que tenemos si no hacemos una reflexión profunda de llegar un poco más allá. La ilusión de serie o apofenia. A veces vemos patrones donde no los hay. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos la capacidad para afirmar aquella idea que tenemos o aquella información en la que basamos nuestras decisiones. Para tener una mínima seguridad necesitamos ir reafirmándola. Entonces, interpretamos el entorno de manera que vemos pruebas constantemente que apoyan esa afirmación que yo tengo de antemano. Entonces, es aquí donde nacen pues, las típicas conspiraciones y demás. La ilusión de grupo es otro sesgo que también tenemos todos. ¿Qué pasa? Lo vamos a explicar aquí porque lo explican súper fácil. Tendemos a creer que un suceso es más probable cuando lleva tiempo sin haber ocurrido o menos probable cuando lleva mucho tiempo ocurriendo. ¿Eso qué quiere decir? Si nos ha pasado una desgracia hoy, pues tenemos la sensación de que, como nos acaba de pasar, pues ya falta un montón de tiempo para que nos vuelva a ocurrir. Sin embargo, cuando algo hace mucho tiempo que no nos pasa o es una cosa que pasa muy puntualmente, vivimos con el miedo de esto tiene que pasar porque pasa. Es como si nos hiciéramos una estructura de nuestro futuro y tuviéramos tan claro las cosas que tienen que pasar que ya no nos abrimos a la posibilidad de que el futuro está en blanco. Ni nos abrimos, ni siquiera nos lo planteamos. Siguiendo con esto, tenemos la correlación ilusoria, que es la tendencia, os leo, es la tendencia a asumir que hay relación entre dos variables, aunque no haya datos que lo confirmen. Por ejemplo, el ejemplo básico, los estereotipos, ¿vale? Que son ese sesgo que nos hace tantísimo daño a nivel de género, a nivel... bueno, es que de tantísimas cosas, ¿no? En los estereotipos, que son una manera en que nosotros interpretamos las señales que nos da otro ser humano, nosotros nos hacemos una serie de códigos y la persona, si responde, bajo mi punto de vista, de un primer vistazo a esa serie de códigos, yo ya lo etiqueto de una determinada manera y de ahí no va a salir. El efecto Forer. Los horóscopos parecen creíbles por su culpa, ya que tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran descripciones específicas y detalladas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, me voy a llevar la información, si yo creo que esa información es capital, si creo que es una información importante, me la voy a llevar a mi interés. Es decir, siempre acabará acertando teniendo algo que ver con lo que yo quiero que tenga que ver. La heurística de la disponibilidad. Tomamos decisiones rápidas sin tener todos los datos, simplificando al máximo los que tendríamos que tener en cuenta. Pues, ¿qué pasa? Básicamente es que nosotros, a la hora de tomar unas decisiones, como tenemos el tiempo que tenemos, las capacidades que tenemos, cogemos los datos que nos parece que nos van a ser más fáciles y tomamos la decisión por ahí. En ningún caso hacemos el trabajo contrario. Es decir, bueno, en vez de cambiar
la decisión que voy a tomar, voy a cambiar el tiempo que me voy a tomar para decidir y la información en la que me voy a basar. Y sobre todo esta, ¿no? La ceguera por la falta de atención. ¿Qué pasa? Vivimos en el mundo rápido, en el mundo cansado. Y bueno, ya os he hablado muchas veces de Bauman, del mundo líquido. Y una de las cosas que no tenemos a día de hoy, no hemos practicado y no tenemos, es atención. ¿Qué quiere decir? Me pierdo la inmensa mayoría de los datos que me rodean, me quedo con lo básico. Hay más, bueno, ya veis, la autojustificación, estos son muy importantes, son todos los sesgos que tienen que ver con que me reafirma a mí. Uy, ¿y si pierdo la identidad? ¿Y si pierdo aquello que me hace pensar como pienso? ¿Dejaré de ser ese ego fuerte y rígido que nada puede atravesar? Cuando en realidad tendría que ser al revés, lo que tendríamos que ser son transparentes, flexibles, fluir, para irnos adaptando a las diferentes cosas que vamos aprendiendo. Y funcionamos al revés. Yo quiero ser esto, pienso esto y punto. Y si me muevo de ahí, es que no sirvo para nada o es que no valgo. Aquí los tenéis, retrospectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Experimentador, la ilusión de control, hace un daño tremendo. Este es el que, en el que más basamos nuestra vida en el día de hoy, ¿no? Donde todo cambia tan deprisa que nada está en nuestras manos. Y entonces nos centramos en que podemos controlar algo, en que hay cosas que podemos controlar. No las podemos controlar. Podemos cambiarnos a nosotros y podemos controlar una parte de nosotros mismos, pero no podemos controlar lo que hay fuera, ¿vale? En fin, pues todos estos sesgos, todos y cada uno de los que estáis viendo este vídeo, los tenéis. Es decir, todos y cada uno los tenemos. Los necesitamos. Sería imposible vivir en el mundo si tuviéramos que interpretar toda la información que tenemos de manera que, a ver, un segundito, ahora. Toda la información que tenemos y vemos en el mundo, porque es que no daríamos para ello, no tenemos el cerebro lo suficientemente preparado para tantísima información como tenemos ahora. Entonces, claro, cuando se nos habla de bullying, hay unas determinadas ideas que nosotros tenemos preconcebidas y entonces vamos a buscar aquellas informaciones y vamos a trabajar con aquellos datos, aquellas experiencias, aquellas informaciones que reafirmen lo que yo ya sé. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que hay que romper. ¿Por qué? Porque no se puede decir, yo no hago, yo enseño a mis hijos para que no lo hagan, en el colegio donde estoy no pasa nada, no porque esto son cosas de niños. No, todo ese tipo de frases lo que hacen es perpetuar el problema que tenemos de base, que es brutal y está súper extendido. Lo primero que tenemos que pensar es, mi cerebro me hace trampas, por lo tanto, si pienso que esto no es importante, si pienso que hay que resolverlo o que se resuelve en los colegios, si pienso que hoy en día es dificilísimo que esto me pase a mí o que le esté pasando al niño de al lado, esos pensamientos hay que quitárselos de la cabeza. No sabemos nada de lo que está pasando hasta que no nos quitamos la venda de nuestros sesgos y empezamos a abrirnos a otras informaciones que tienen otras personas y a otras experiencias que nos enriquezcan y nos permitan ver las cosas desde diferentes perspectivas y no solo desde la mía. ¿Esto da miedo? Sí, ¿por qué? Porque se te van a caer tus prejuicios, porque en todo aquello donde tú te basas tu seguridad se va a ir al carajo y te vas a dar cuenta de que no tienes control de nada y que las cosas que se te presentan por delante hay 1000 millones de peligros, sí, pero al menos los vas a ver, al menos te vas a poder preparar para ellos, vas a saber cómo funcionan. Si no lo sabes, el peligro te va a acechar igual. O sea, estar ciego, pegarte así, ponerte una venda, no hace que lo que tienes que delante se desaparezca. Si tú lo ves, puedes analizar y decir, vale, voy a atacar por aquí o me voy a defender de la otra manera, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos quitamos los prejuicios. Intentamos, en la medida de lo posible, entender que la información que ahora voy a recibir me puede causar incomodidad, pero que no es por la información. Las informaciones en palabras no duelen. Es porque mi interior, mi sesgo cognitivo, se está intentando rearmar para no dejar entrar nada que rompa con lo que yo previamente ya pensaba. ¿Vale? Una vez que hacemos este ejercicio nos vamos a ir a hablar del ellos y nosotros. Ellos y nosotros es la frase probablemente más triste, peligrosa, destructiva y tóxica que hemos usado en nuestra vida y en nuestra sociedad. Para este tipo de conceptos tenemos diferentes archivos y documentos, ¿vale? Aquí os planteo desde el punto de vista de la adolescencia, de la juventud, es una tesis. Luego os dejaré todos los datos, ¿vale? En la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los datos y la bibliografía.
donde nos explican pues este tipo de cosas, ¿no? De cómo se genera la violencia, cómo se generan los diferentes ellos y nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a ir a trabajar el ellos y nosotros antes de hablar de los jóvenes, nos vamos a ir a la sociedad, cómo funcionamos, ¿vale? En este sentido, os propongo tomar el concepto de actitud social y estructura social de la personalidad. Estos conceptos nos hablan del nosotros y del yo, cómo yo me relaciono con el nosotros. Vamos a dejar los ellos de lado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Yo soy un ser humano, por lo tanto, soy un ser social, ¿vale? Yo os lo voy a resumir mucho, o sea, os voy a dar conceptos muy simples, luego ya os digo, podéis profundizar, os voy a dejar toda la bibliografía. Esto quiere decir que necesito tener o encajar dentro de unos rasgos de identidad del grupo para ser aceptado. Una vez yo, con la flexibilidad y la plasticidad que nos caracteriza a los seres humanos de nuestro cerebro, hago ese ajuste para entrar en el puzzle del nosotros del que representa que tengo que formar parte, me mimetizo con los demás. Para el ser humano, a nivel antropológico, esto es parte de la supervivencia. Nosotros necesitamos sobrevivir y no podemos sobrevivir solos. Entonces, lo que hacemos es sobrevivir dentro del grupo. A partir de ahí surgen pues, lo que llamamos el carácter nacional, etcétera, etcétera. Porque aquí estamos hablando a niveles muy grandes. En esta tesis veréis que trabajamos a nivel del nacionalismo, de la cultura, de formar parte de un Estado o de una cultura en concreto, ¿vale? ¿Por qué esto se puede extrapolar a lo que estábamos hablando? Cuando yo me mimetizo con lo mío, con mi tribu, me protejo de todo lo que hay fuera de esa tribu. Y otras tribus, aunque sean iguales que yo, aunque sean seres humanos iguales, exactamente iguales que yo, para mí son mis enemigos. ¿Por qué? Básicamente porque desde el primer momento aquí ha habido una lucha de poder y como tenemos los sesgos cognitivos biológicos que hemos hablado antes, el grupo social se ha aprovechado de eso para irnos tejiendo la red en la que estamos todos para que trabajemos como una sola marea. ¿Pero qué pasa? Pasa que lo que tenemos delante de nuestra tribu es otra tribu igual que nosotros. Son personas. Pero yo que he desarrollado al mimetizarme con la mía y al aprender que todo lo distinto o todo lo que hay fuera es peligroso y que si me salgo de la tribu y me quedo solo, también estoy en peligro. Lo que he interiorizado es que tengo que hacer lo que sea para estar dentro de la tribu. Cualquier cosa, lo que haga falta, lo que me pidan. Si estoy en la tribu, estoy seguro. Si estoy fuera de la tribu, estoy solo y en peligro. Mi tribu me protege, yo por lo tanto, coopero para proteger a los demás y cualquier cosa que esté fuera es mi enemigo. Es triste y es cierto, pero es que seguimos funcionando así a día de hoy. Nos vamos a ir a el otro documento que os enseñaba antes. También una tesis doctoral. A ver, ahora, aquí lo tenemos. Y aquí ya hablamos de la violencia, aquí ya estamos hablando de cómo los jóvenes se relacionan a nivel de violencia y por qué surge esa violencia en el ámbito escolar o educativo. Nos dice, en el seno de la institución escolar se despliegan las relaciones de poder entre los estudiantes, que exceden el ámbito escolar, efectivamente, y más allá de hoy. Hoy tenemos esto. Nuestros hijos tienen este tipo de cosas, por lo cual se mantienen conectados 24 horas al día. Ya no tienen un lugar seguro. Esto tengámoslo muy en cuenta, ¿eh? Sobre todo porque es responsabilidad también de los padres ayudarles a gestionar los peligros que les vienen por aquí. ¿Qué pasa en los grupos de estudio, en los centros educativos, perdón? La violencia adquiere un papel particular. Ojo a esto. La violencia opera en dos niveles, la violencia como verbo y la violencia como adjetivo. Las tensiones y conflictos grupales pueden canalizarse a través de situaciones violentas concretas, pero también en una lucha simbólica, que no deja de ser violenta. Ojo a esto. Las luchas simbólicas, la agresividad,
Todo esto incluye el malentendido humor, la malentendida frase son cosas de niños, etcétera, etcétera. La agresividad no deja de ser agresividad y la agresividad no deja de ser violencia. Para establecer quiénes son nominados como violentos. A su vez, en ese acto de clasificación despliegan otras acciones violentas como la discriminación y la estigmatización. ¿Qué quiere decir? Esta violencia que se lleva a cabo con un objetivo, que es dejar fuera a los diferentes. Primero, al ser pequeñitos, al ser jóvenes, no es tanto expulso porque tengo miedo a los de fuera, sino en estas edades lo más preocupante es que no me expulsen a mí. Entonces, ¿cómo consigo que no me expulsen a mí? Tengo que ser una persona de valor en el grupo. ¿Cómo nos hemos relacionado los seres humanos y cómo nos relacionamos todavía a día de hoy? A todos los niveles. Jerarquías de poder. El que domina está encima, los demás están debajo y dependen de las decisiones. Yo tengo que conseguir estar aquí. Para estar aquí, no soy el más listo, ni el más empático, ni el más sensible, ni el que tiene más amigos. No, el que está aquí es el que da más miedo y es el que tiene la capacidad de someter a los que están debajo. A mí me gustaría que nos planteásemos por qué nuestros jóvenes y niños hacen este tipo de cosas. Porque ellos viven en esos procesos que aquí se llaman muy bien de identificación o diferenciación. Los viven porque nosotros los adultos los vivimos. Y sí, estoy hablando de bullying y estoy hablando de todo el rato de adultos y de cómo los seres humanos han vivido a lo largo de la historia y cómo nos relacionamos a día de hoy. Porque nuestros niños y jóvenes no están haciendo nada en el colegio o en su instituto que no hagamos los adultos fuera. Vivimos en la sociedad de la crítica, vivimos en la sociedad de la imagen. Vivimos en una sociedad donde los padres y madres nos pasamos por porcentaje la mayor parte del tiempo intentando estar guapos, salir bien en una foto, si tengo que repetirla 70 veces la repito, si tengo que tal, básicamente para encajar. Perdón. Para tener un grupo en el que sentirme cómodo e incluido, una de las características que utilizamos en este mundo nuestro del privilegio es la crítica a los demás, no la crítica constructiva, la crítica. En el momento que yo puedo igualarme con la gente de este grupo, identificando una diferencia con alguien de fuera, lo que hago es que le doy valor a esa diferencia, la aumento muchísimo, de manera que yo me incluyo más en el grupo es cada vez más homogéneo y fuera queda todo lo que es extraño, todo lo que es débil. Los de dentro estamos bien, somos la de leche. Ellos y nosotros, constantemente. Los adultos vivimos así. Hemos convertido la política, el deporte, cualquier hobby, cualquier actividad que hacemos en grupo, la hemos convertido en una situación para dividirnos y para reafirmar nuestra identidad. Yo soy esto y soy del equipo rojo y todo lo que sea rojo y nada azul, ni verde, ni amarillo, ¿por qué no? Porque es una mierda, a lo mejor es el rojo. El amarillo piensa lo mismo, el azul piensa lo mismo. La diversidad ha desaparecido. Es en este momento en el que tenemos que aprender lo que es la tolerancia. Los adultos que no somos capaces de reconocernos intolerantes, que no somos capaces de darnos cuenta que estamos haciendo uso de nuestros sesgos por encima de lo que debería ser, porque sí, están ahí para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea, pero no hace falta perder absolutamente la conciencia para irte a trabajar siempre desde el inconsciente. Es que no te hace menos responsable de lo que haces. Cuando tu hijo llega a casa y te escucha decir, es que este es un gilipollas, mira la bici que se ha comprado, madre mía, si no tiene ni para comer ni tal ni cual. Primero, mira, puedes estar diciendo la verdad, pero no son ni las formas, ni es el tema que tendrías que estar verbalizando. Primero, porque no es tu problema. Segundo, porque no conoces la situación de la otra persona. Por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo en concreto, uno pequeño. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo a nuestro hijo que todo el que no piensa como yo, actúa como yo o vive lo que vivo yo, es un gilipollas. Vámonos a otro. Es que fíjate, porque mira que hay que ver, es que esta, porque se tiene que haber operado, porque es que no, porque mira el tipo que tiene, qué tal, con lo que poco que se cuida y tal. O
mira, es que se gastan dietas en esto y en lo otro. Bien, ¿qué estamos haciendo con esto? Le estamos diciendo a nuestros hijos e hijas, no le estamos diciendo que la otra sea una idiota por gastarse el dinero, no, no, no. Les estamos diciendo el aspecto es importantísimo, porque me paso 24 horas hablando del aspecto de los demás y del mío. Todo lo que no entre en el aspecto heteronormativo, para llamarlo de una manera que nos entendamos todos, que vemos en todos los catálogos de moda o en los anuncios de la tele, está fuera. Y no cabe. Por eso me paso el puñetero día hablando de este tipo de temas, de qué me voy a poner, de qué me voy a comer, de qué me voy a beber, de qué crema me voy a aplicar, de cómo me voy a gastar el dinero, de qué maquillaje es más bonito, qué maquillaje es el otro. Y voy a tener en mis redes sociales, pues la mitad de las redes sociales van a ser imágenes a las que me quiero parecer. Y estoy hablando en este caso de estética, pero con las bicis pasa exactamente igual. La mitad de la red social, como mínimo, es la bici que quiero tener, el deportista que quiero ser. ¿El dónde estoy yo? Nos importa 3 cojones. La aceptación individual de uno mismo. Y es más, cuanto más pensamos que yo estoy muy a gusto con lo que soy, suele ser que estamos más lejos todavía de aceptarnos como lo que somos, porque lo que somos es un ser humano totalmente distinto a los demás, cada uno con sus características, pero totalmente igual que los demás. Somos un proceso químico y físico que nos lleva a pensar de una determinada manera, con un cerebro que funciona, unos impulsos eléctricos que funcionan de una determinada manera, y eso nos pasa a todos los seres humanos, a todos. Por lo tanto, esos sesgos cognitivos que hablábamos al principio los tenemos todos. ¿Qué nos hace eso? Yo puedo estar muy a gusto con lo que soy, pero es que lo que soy no es nada. Lo que soy es un ente en periodo de evolución constante, de aprendizaje constante, que se enfrenta al mundo cada día de una manera nueva y que tiene que elegir cada día cómo se mira a sí mismo y cómo mira a los demás. Si para reafirmarme yo los demás tienen que ser imbéciles, no te estás reafirmando tú, estás reafirmando una idea que tienes de ti. Porque lo que no aceptas en los demás tampoco lo aceptas en ti, tenlo claro. Si no aceptas que se piense distinto en los demás, tampoco puedes aceptar que tú pienses diferente a los demás. O que tú hagas las cosas a tu manera. No lo aceptas, por eso no lo aceptas en los demás. Y eso te tiene que llevar a pensar, si eso no lo acepto, quiere decir que yo mismo lo que estoy haciendo es homogeneizarme con el resto y actuar, pensar, hablar, reírme de las mismas cosas que los demás. Porque si no lo hago, me quedo fuera. Y en una sociedad como la que tenemos hoy, infantilizada, caprichosa, de lo quiero todo, lo quiero ya y valgo lo que tengo, es absolutamente normal que nos salga ese miedo a quedarnos fuera, como le sale a los niños y a los jóvenes en la edad en que comienzan a madurar a nivel social y empiezan a exponerse a la sociedad, y es obvio que ellos se tengan que ver en esta situación, pero nosotros quizás lo deberíamos haber superado hace un poquito. ¿Por qué hablo todo el rato de los adultos? Hablo todo el rato de los adultos porque los niños y niñas son nuestro reflejo. No es que los niños y niñas sean inmaduros y caprichosos, no es que los niños, niñas y jóvenes tengan menos capacidad o estén menos preparados para poder hacer una valoración sobre una emoción, sobre una situación o tener sus propias ideas, no. Es que nuestra identidad llega de tal punto, el reafirmar nuestra identidad como adulto poderoso, que a los niños, niñas y jóvenes los hemos dejado aquí abajo. Es normal que hagan lo que tengan que hacer para subir aquí. Cuando yo estoy sometido, lo que quiero es estar aquí. Yo no quiero estar sometido, me ahoga, me duele, me agobia. Quiero estar arriba. No voy a poder someter al adulto, pero voy a poder someter a los que están por debajo de mí. Adultos, agresores, resto de niños y niñas. ¿Por qué pasa esto también? Porque los adultos... Os voy a hablar del concepto de adultocentrismo. Esto está muy bien porque el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, como el que hablábamos al principio, que nos hace suponer, os leo, según nuestro nivel competencial en relación a diversas habilidades, una supuesta superioridad o bien inferioridad a la media. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, yo me creo un grupo de ideas en mi cabeza, según las cuales, si cumplo con una serie de ítems de la lista, soy una persona capaz que está más arriba o más abajo en lo que hablábamos, ¿no? En la jerarquía social. Esto nos crea una confianza en nosotros mismos que realmente no se basa
en nada, en nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos afecta esto a nivel social? Pues nos vamos a ir al adultocentrismo, que es, estoy muy de acuerdo con este artículo. Pues lo mismo, es un artículo muy simple, muy resumido, pero que podéis profundizar simplemente buscando info en internet. Vais a encontrar un montón, tenéis un montón de libros, podéis hablar con psicólogos, psicólogas y demás sobre este tema, para intentar, pues eso, ¿no? Enriqueceros desde todas las perspectivas. El adultocentrismo. Creemos que al ser tomados por personas adultas estamos en un nivel superior y ya lo sabemos todo. Postulando que la infancia es una etapa de la vida incompleta, medio camino y sin finalizar. Vale, vayámonos al bullying en el colegio. Si yo os hago que uséis ese sesgo cognitivo, los sesgos que hablábamos al principio, ¿vale? El tema de los prejuicios. Si yo os hago hablar de eso, pensar en eso, y os digo, imaginaos una situación de bullying, ¿vale? Yo creo que vais a todos y todas, y independientemente, a no ser que hayamos vivido una situación muy concreta que se diferencie de esto y nos haga pensar distinto, pero todos y todas la idea preestablecida que teníamos antes, si veníamos del cero, es el grupo popular, chicos, chicas, populares. Populares quiere decir normalmente que imitan a los adultos. Los que en nuestra época fumaban o se vestían de una determinada manera, se reivindicaban, los rebeldes del grupo, ¿no? Que estaban como, ¡guau!, son súper mayores. Y normalmente siempre, si piensas en quién recibe el bullying, pues es aquel niño o niña que pues puede ser un poco más infantil, o lo llamamos nosotros así, más infantil. Quiere decir que tiene sus propias inquietudes, no se va a intentar ser quien no es o no lo necesita en ese momento, con unos hobbies o inquietudes muy concretos, videojuegos, bueno, es que todas, cualquier fricada, ¿vale? Lo digo como friki, ¿eh? Ojo. Cualquiera que se salga del grupo, pues a nivel económico, por ejemplo, o ya si nos vamos a cosas mucho más graves y mucho más extendidas socialmente, pues tendríamos el racismo, el sexismo, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando aquí? Es esto, es la jerarquía. Nuestros niños y jóvenes están aprendiendo de nosotros que ser adulto es mucho mejor, que un niño es, básicamente lo que tiene es el niño y el joven es que son personas sin completar. Yo lo resumo así. El adultocentrismo lo que nos hace plantearnos es que los niños y niñas y jóvenes son personas sin completar. Esto, ¿qué pasa? Nos convierte en que nosotros, los que estamos arriba por una cuestión natural. No nos tenemos que cuestionar nada. ¿Por qué un agresor de un colegio o de un instituto se tiene que cuestionar algo? Él está encima, él ha madurado antes, él es más fuerte, él sabe más, él vive más experiencias, se expone a cosas que los otros no se exponen. Y además, seguro que su Instagram y su Facebook es súper parecido al youtuber de turno o al influencer o a la influencer de esa semana. Seguro que se parece mogollón. Por lo tanto, ese agresor está aquí arriba, es que no... ¿Por qué tiene que bajar? ¿Que los adultos bajamos? No, hay personas que están más completas que otras, ¿verdad? Eso es lo que transmitimos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños, niñas y jóvenes tienen derecho a expresarse. Todos y todas. Y tienen derecho a expresarse en su diversidad. Sin embargo, nosotros desde pequeños los vamos tratando de una manera que genera una frustración brutal en ellos. Brutal. Básicamente les decimos que tienen que pasar esa fase en la que son un semidespojo, porque un adulto que viviera, pensara o sintiera como ellos no valdría. Eso es lo que nosotros decimos. Es así. Entonces, hasta que no esté completo, no vale como persona. Si no vale como persona y se tienen que construir y tienen que coger cosas de fuera para ser lo más adultos posibles, y hemos hablado ya que los adultos nos relacionamos con una jerarquía del sometimiento, tanto a nivel individual para pertenencia al grupo, como a nivel social a la hora de enfrentarnos a la tribu de delante, ellos se van a calcular para hacer a nosotros. No les estamos dejando una alternativa de futuro, no les estamos permitiendo que crean que hay otra manera de hacer las cosas. Además es súper cachondo porque los papis guays de hoy en día, tú serás lo que quieras ser, tú vas a conseguir lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres? Sueña. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué extraescolar te gustaría hacer? Pero cuando llegues a una determinada edad, los pies en el suelo,
que ya eso se ha quedado atrás, ¿no? El otro día hablábamos, el derecho a jugar de los niños. Los adultos no tienen derecho a jugar. ¿Por qué van a querer jugar nuestros niños o jóvenes si pueden estar pegando tiros en una videoconsola o insultándose por Instagram o haciéndose fotos para ver quién sale más bonita? Es lo que hacemos los adultos, ¿no? Y no les estamos pidiendo que sean adultos lo antes posible. En fin, todo este tipo de cosas que os estoy hablando, supongo que en un tema de bullying normalmente este tipo de cosas no las tratáis. Yo creo que el bullying proviene de ahí, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a otro dato muy importante de por qué me centro tanto en que los adultos trabajamos de una manera jerárquica. Porque aparte de ayudarnos a entender cómo se relacionan niños y jóvenes entre sí, buscando parecerse a los adultos, tenemos que tener muy en cuenta que esta página que es acoso escolar, ¿vale? Con los datos reales de acoso escolar en el Estado, te dice quiénes suelen ser los autores. Los autores de acoso escolar son niños varones de su propia clase en un 18,65 y niños de otras clases en el 13,42. En los casos entre iguales, los varones son señalados como agresores en más del doble de los casos que las niñas. Aquí os voy a recomendar que le echéis un vistazo, lo hemos recomendado ya 100.000 veces, pero os lo vamos a volver a recomendar. La máscara con la que vivo, documental en Netflix. Sesgo cognitivo, los niños y las niñas son iguales, yo no sé qué nos ha metido esa idea en la cabeza, porque sí, es verdad, los niños y las niñas son exactamente iguales, pero no vivimos igual, no nos sociabilizamos igual. Entonces, aquello que hablábamos de los estereotipos, de los prejuicios y de la manera de organizarnos, vamos al primer sesgo cognitivo y vamos a hacer, uy, esta información me resulta incómoda. No es la información es la que es, o sea, son datos, son matemáticas, no entras a muchas dudas, porque vamos, es aritmética, no estamos hablando de física cuántica, ¿eh? Entonces, si el dato es este, hay algo en mí que se incomoda. Está en mí, no está fuera, está en mí. Revisemos, ¿vale? Entonces, una vez nos quitamos ese prejuicio, vamos a ver ese reportaje de Netflix que os estaba indicando que de verdad os va a cambiar la vida a vosotros y a vuestros hijos si los tenéis. Seguimos con el dato porque nos hemos explorado un KitKat. Ahora seguimos con el dato, ¿no? Hablábamos de por qué los jóvenes, los niños y tal. Yo os estoy hablando todo el rato de los adultos porque básicamente nos imitan, ¿no? Hay un 3,8% de los alumnos que refieren a los profesores como autores del maltrato que reciben. Aquí tenemos otra vez otra diferencia de género, que tiene que ver exactamente con la de arriba, ¿eh? Porque claro, como el niño, jerárquicamente el niño está más arriba que la niña, el que está aquí, para él o ella, es más peligroso este que este. ¿Lo entendemos? O sea, no es que, uy, los niños, pero fíjate que los niños sufren mal. No, 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 no. Jerárquicamente el niño está aquí, la niña está aquí. Como los profesores y profesoras están aquí, este es más peligroso. Por eso este recibe más acoso de sus profesores. Y por eso estos reciben más acoso de sus compañeros. Es fácil, ¿verdad? Cuando lo pones en una pirámide. ¿Qué está pasando aquí? Un 3,8% de los alumnos, un 3,8% de los alumnos son maltratados por sus profesores o profesoras. 3,8. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Clases de 30. Hay un niño en cada clase. Hay un niño en cada clase maltratado por su profesora, que así cambia el tema. Que muchas veces los números, otra desventaja que tenemos es que las mates nos las enseñaban como, venga, va a pasar. Pero las mates son un lenguaje en la vida y crean realidades. Igual que las palabras, los números crean realidades. Y de igual que elegimos unas palabras y no otras para mantener y perpetuar el sistema, elegimos una manera de expresar los números y no otra para expresar las realidades que hay en ese sistema, ¿no? Ayer hacíamos un juego, lo escuchamos en la radio, muy chulo, lo pasamos a varios grupos de WhatsApp, que era, yo estoy en un concurso y tengo dos opciones para responder, sí o no. No tengo ni idea de la respuesta. Puedo llamar, usar el comodín de la llamada, ¿vale? Tengo dos personas a las que puedo llamar. La primera acierta 5 de cada 10 preguntas relativas a este tipo de concursos. La segunda acierta 1 de cada 10 preguntas.
Y entonces nos planteamos, ¿a quién llamarías tú por teléfono? ¿Al que acierta 5 de cada 10 o al que acierta 1 de cada 10? A todos, en primera instancia, te sale igual, ves que la otra es un 50% de posibilidades. En realidad no, en realidad tienes que llamar al que acierta 1 de cada 10 porque tienes un 90% de posibilidades de acertar si dices lo contrario de lo que él opina. Es el peligro de utilizar los números y no saberlos interpretar, de que nadie nos haya enseñado pensamiento matemático. En este caso, lo mismo, un niño en cada clase. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros nos enseñan desde el adultocentrismo que hablábamos antes, que los adultos están aquí, son personas completas y yo no, cuando el que me está acosando o la que me está acosando es mi profesora o mi profesor, este niño lo va a tener muchísimo más difícil, porque entre niños, entre jóvenes, tendrá miedo, lo pasará mal, pero puede acabar pidiendo ayuda, porque al fin y al cabo es un compañero o es una compañera. Pero el profesor en su ser completo y él no. Entonces, si su profesor o profesora lo está tratando mal, es que te tienen que tratar así. Eso es lo que hacemos perpetuando, decirle a nuestros niños, niñas y jóvenes, que son personas incompletas que tienen que parecerse a, estar por encima de. Entonces, es muy, muy, muy importante que trabajemos como adultos, porque aparte, lo que os decía, de que el bullying se basa en la relación de sometimiento que tenemos en la sociedad, bajo mi punto de vista, que esto es un debate que podemos abrir y son reflexiones que me han salido ahora al ver los diferentes casos que nos han saltado así en nuestro entorno, al hablar de este tema a raíz de nuestro profe Xavi. Pero sí que nos gustaría mucho que nos replanteáramos como adultos qué modelos le estamos dando a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y sobre todo también que nos replanteáramos como adultos qué tipo de relación entre seres humanos queremos tener. Porque esa misma relación que nosotros lanzamos hacia afuera, esa intolerancia, esa, buah, este es un gilipollas, esos prejuicios, esas normas inalcanzables para los demás, son las mismas que me pongo a mí mismo. No voy a recibir nada diferente a lo que yo estoy dando fuera, porque es que aunque me lo den, yo no lo sé recibir. Para mí las personas se relacionan de la manera que yo he elegido relacionarme. Es que es tan duro como eso. Si no cambiamos nosotros, si los adultos no hacemos un replanteamiento de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, qué tipo de sociedad estamos transmitiendo a nuestros hijos e hijas, no va a acabar el bullying en la vida. Porque es que realmente el bullying es simplemente un reflejo más de la desigualdad y del sometimiento y de la jerarquía que nos hemos marcado socialmente bajo unos preceptos bastante extraños y bastante poco naturales, como pueden ser lo que os decía, ¿no? El tener, el parecer más guay o el estar más o menos cerca del estereotipo del influencer de Instagram de esa semana. Esta página es extraordinariamente esclarecedora y tiene unos datos brutales que os van a hacer pensar un montón, ¿vale? 47 de cada 100 niños, 47 de cada 100, la mitad, son testigos pasivos. Quiere decir, no acosan a otros y no son acosados, pero lo ven. Están ahí. O bien lo naturalizan, se ríen para formar parte del grupo del acosador, o bien, aunque no se den cuenta que están viviendo un acoso, están aprendiendo que esa manera de relacionarse es normal, porque son cosas de niños, nos decían hace unos años. Sinceramente, el tema del bullying es un tema que escapa absolutamente a los niños, las niñas, los jóvenes, los profesores, los colegios. El bullying es un reflejo de lo que somos como sociedad. Tenemos que hacer un pensamiento sobre quién somos y cómo nos vivimos y cómo nos relacionamos. En este sentido, para mí es extraordinariamente importante hacer ese cambio también porque de esa manera las familias que acuden a un mismo centro podrán unirse, podrán hablar en confianza, no se sentirán expuestas a la hora de hablar con otras familias que a lo mejor son diferentes o forman parte de una tribu distinta, porque también parece ser que en las clases se hacen grupos de familias y, o sea, eso también se lo transmitimos a los niños, ¿eh? También hay
creamos pequeños clanes. Es como si no pudiéramos vivir cooperando entre todos y como si no pudiéramos hacer que las personas distintas se sumaran para que aquello que nos hace diferentes nos hiciera mejores a todos. Si yo tengo esta característica igual que tú y tengo estas tres, perdón, distintas y estas tres distintas, si yo las sumo, ¿qué tengo? Tengo 7 características y herramientas con las que trabajar en mi futuro. Si no, estas las acabaré anulando y me quedaré aquí. Un solo camino, una sola manera de ser válido en el mundo. Hacer clanes entre familias, hacer clanes entre los niños porque se lleven bien, porque me llevo bien con su madre, con su padre, es esto. Es crear diferencias y es crear separación entre nuestros propios hijos con respecto al resto de niños y niñas con los que van a tener que convivir y fabricar ese futuro en el que van a vivir. Y que más vale que no se parezca al nuestro, porque nos congratulamos de tener un mundo que es la rehostia, pero de verdad, si nos quitamos la venda, no mola tanto. No os podéis imaginar la de gente que se queda fuera. Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Y es muy importante porque solo si todas las familias están unidas y entienden que forman parte de un mismo proyecto y que cuando van, por ejemplo, a un centro educativo, se trata de un proyecto en el que sus hijos pasan muchísimas horas y que va a conformar su futuro y les va a enseñar qué tipo de personas pueden ser, cómo serlo, les va a dar una formación no solo académica, también de cómo se relacionan social. Si esas familias están unidas y se pueden comunicar entre sí, en el momento que hay un pequeño problema, todas juntas pueden actuar para solucionarlo. Si no, cada familia va sola, está sola. Y si ese centro, por lo que sea, invisibiliza el tema del bullying, que los hay así, porque es un tema del que no se habla, acoso y bullying, no, nosotros hacemos todo posible. Lo que se intenta es coger ese tema, minimizarlo y que desaparezca. Claro, las familias tienen miedo atroz a señalar más a sus hijos e hijas de lo que ya están señalados, pero no es solo por sus compañeros, es por todos los que conformamos la comunidad educativa, que vamos a reaccionar de una determinada manera a esa información. Y una mínima frase como la de es que ese niño o esa niña es carne de bullying, que se ha oído en nuestro colegio, se ha oído esa frase, y yo me he enterado ahora. Y se ha oído por parte de adultos. Te quedas diciendo, bueno, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Por eso os digo, es muy importante que las familias estemos unidas y que trabajemos en esto juntas, igual que en todo lo demás, en el machismo, en la igualdad de oportunidades, en el respeto a la diversidad. El bullying es simplemente intolerancia a todas estas cosas de las que tan orgullosos nos sentimos cuando vamos a un evento del cole y hay un montón de pancartas con mensajes súper guays. Pero luego llegamos a casa y nos pasamos los mensajes por la axila, para decirlo con delicadeza. En fin, de verdad, el bullying es un tema muy grave que nos estamos dando cuenta que aparece cada vez que levantas una tapa y os aconsejo empezar a hablar con gente de vuestro entorno, de vuestra comunidad educativa. Abriros un poco. Y hay formas de ayudar. La forma de ayudar principal es cuidado con cómo vivo yo, qué valores estoy transmitiendo yo a mis hijos, porque esos mismos valores son los que los van a llevar a comportarse con los demás, me van a imitar a mí. Total, les tengo dicho que hasta que no sean grandes son unos incompetentes, por lo tanto, me van a imitar para ser como yo. Quieren ser personas válidas. Necesitan serlo para sobrevivir, por lo tanto, pongamos a los niños, las niñas y los jóvenes en el lugar que les corresponde. Son personas completas, con muchísimo para enseñarnos. Pongámonos a nosotros en el lugar donde nos corresponde. Y démonos cuenta que simplemente hemos vivido más tiempo. Pero muchas veces no tenemos ni la mitad de las experiencias que tienen ellos, y más los nuestros que han nacido en la generación digital, expuestos a una cantidad de estímulos, de peligros y de situaciones que nosotros ni nos habíamos imaginado. Y sobre todo, abramos los ojos. Abramos los ojos porque no podemos naturalizar según qué bromas, según qué palabras o según qué dinámicas de grupo. No son normales. Y si nos enseñaron antes que eran normales, ahora, a día de hoy, tenemos una cantidad de información para plantearnos si realmente lo son, que no tenemos excusa. Antiguamente, los sesgos cognitivos eran nuestra excusa para todo.
Hoy no. Hoy tenemos la información y el acceso a casi todas las personas del planeta que tienen electricidad y que tienen wifi. Tenemos una conexión tan grande en este mundo global que no hay ninguna excusa para que sigamos perpetuando desde los hogares, desde los colegios y desde las redes sociales este tipo de actitudes. No le digas a tu hijo que no insulte a su colega en Facebook si tú acabas de insultar en Twitter. No hay palabras. Si tú le dices a tu hijo no fumes, pero tú fumas, tu hijo naturaliza. ¿Verdad que eso lo tenemos claro? O si tú le dices a tu hijo no le tengas miedo a los perros, pero tú te acojonas cada vez que ves uno, tu hijo va a tener miedo a los perros. Los niños aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y es muy importante que entendamos que el bullying es una relación de poder, de la misma manera que lo es otros muchos conflictos de los que tenemos hoy en día en la sociedad, y que para solucionar una relación de poder, para subir le cuesta horrores. ¿Que lo va a conseguir? Claro que lo va a conseguir y va a tener un montón de herramientas que luego los demás no tendrán, porque va a ir a un psicólogo, si tiene suerte, claro, si pide ayuda. ¿Cuántos se han quedado en el camino, Para solucionar las relaciones de poder de este tipo tan tóxica, es el que tiene que decir, vale, hey, me bajo, me doy cuenta del privilegio en el que me he puesto y me bajo, porque no hace falta estar aquí, no me hace mejor. Si conseguimos transmitir este mensaje a nuestros niños, niñas y jóvenes, no solo vamos a acabar con estas relaciones tóxicas en las escuelas, vamos a mejorar muchísimo el mundo y sobre todo vamos a poder estar mucho más tranquilos, porque si los adultos nos repensamos, sabremos que cuando los llevamos a un centro educativo, las personas que se encargan de su formación, normalmente adultos, serán personas reflexivas, críticas consigo mismo y con los demás, y que tienen la capacidad de ayudar, porque no se van a obsesionar con mantenerse en el puesto de poder y en ser el gallo del gallinero, sino que serán adultos, personas. No sean adultos, sean personas, igual que los niños, igual que los jóvenes. Y eso nos va a enriquecer un montón. Acordaros de una cosa, todos, si pudiéramos, muchas personas de las que conozco te dicen, ojalá pudiera volver a ser niño por un tiempo. Sé niño por un tiempo. Dale valor a ser niño. Replanteémonos nuestra sociedad y acabemos con este tipo de temas, porque hay demasiados niños, niñas y jóvenes sufriendo más de lo que jamás podremos imaginar. Y esos problemas mentales que van a tener y que les van a llevar al resto de la vida, que van a arrastrar el resto de la vida, son dificilísimos de gestionar, máximo en un sistema que invisibiliza la salud mental y que invisibiliza las necesidades emocionales de sus ciudadanos. De esto ya hemos hablado en vídeos sobre salud mental. Os invito simplemente a valorar la diversidad, a hablar y a bajarnos del atril, a empezar a saber cómo funciono para no caer en las trampas de los prejuicios y de los sesgos cognitivos y con ello ayudar a nuestros hijos, hijas y jóvenes a saber que son poderosos, que son importantes, que son capaces y que no les pisan ni el tato. Y que no necesitan pisar a nadie para ser importantes. Un abrazo, familia. Espero vuestros comentarios y ya os digo, reflexiones entre todos nos enriquecen muchísimo más.